orden Papaverales, habíamos visto esta especie medicinal muy importante que es el Papaver somniferum, dentro de Corolianos arquiclamidias. A continuación vamos a ver otro orden también muy importante que es el orden Laurales con la familia Lauraceae. Aquí hay dos especies, a ver. Bueno, a ver, esperemos un poquito más porque hace rato habían más de 26 unidos. Bueno, parece que no. Bueno, entonces continuamos. Dos especies muy importantes como Cinnamomum camphora y Cinnamomum ceylanicum, el cual el primero se conoce como alcanfor y Cinnamomum ceylanicum como canela. Aquí estamos viendo un aspecto de la planta, digamos que las dos son plantas arbóreas, con la inflorescencia bastante similar también, y estamos viendo en este caso en Ceylanicum también frutos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de estas dos especies? La corteza. La corteza es rica en células oleíferas, ¿sí? Células oleíferas que son las que tienen muchas esencias o aceites esenciales, que es lo que les da la importancia a estas especies, son utilizadas como aromáticas también. En este caso estamos viendo la corteza de la canela y en el caso de la canela, aquí podemos ver el aspecto de algunas fibras y células parenquimáticas con aceite esencial, de ahí que se llaman células oleíferas. En un corte transversal, por ejemplo, de la hoja, también van a ver ustedes entre el parénquima empalizada y el parénquima esponjosos la presencia de esas células oleíferas con aceite esencial, que es lo que le da el aroma tanto a toda la planta, tanto a las hojas como a la corteza, con la diferencia que en ambas especies, tanto en alcanfor como en canela, se utiliza la corteza, ¿sí? Bueno, debido a la presencia de esas células oleíferas. En gastronomía se utiliza mucho la canela como saborizante, como infusión, ¿no es cierto?, para acompañar el té o mezclado con otros tipos de té también. Y en el caso del alcanfor, se la utiliza también en la cosmética, en la farmacia, para dar olor, digamos, o perfume, y precisamente se la utiliza por su efecto antiinflamatorio en el caso de Cinnamomum camphora. Aquí, por ejemplo, el Cinnamomum que se utiliza, Cinnamomum verum, que está codificado en la farmacopea, pueden observar también, miren, las células parenquimáticas con la célula oleífera y, en este caso, la fibra esclerenquimática que caracteriza a Cinnamomum verum, que es también la canela. Aquí vemos en un corte transversal la célula oleífera, vemos células esclerenquimáticas del parénquima cortical que están aquí con mayor detalle, que serían esclereidas, bien, almidones. Bueno, son todos esos caracteres diagnósticos, ¿no es cierto?, que ustedes pueden encontrar en esta especie para poder reconocer en caso que la tengan, digamos, en polvo o fragmentada o trozada. Si es que no viene entera, como en este caso, que es la corteza que se va enrollando para formar esos rollos de canela. También dentro de la familia Lauraceae tenemos otra especie como el Laurus nobilis,
que es el conocido laurel, que es el utilizado en gastronomía como aromático, ¿sí? El que se utiliza para las comidas, para las salsas. Aquí vemos un aspecto de la epidermis superior. Estos son caracteres, digamos, diagnósticos para reconocer. Si ustedes de repente compran un lote de laurel, más vale que por el olor se lo conoce, pero si a lo mejor quisieran adulterarlo para dar más peso o lo que sea, van a poder reconocerlo por el tipo de epidermis superior y por el tipo también de epidermis inferior, ¿sí? Bueno, aquí ven en un corte transversal de hoja las estructuras, las células secretoras con los aceites esenciales, los tipos de pelos que tienen, pelos simples. Aquí está la sección transversal de la hoja, digamos, pero donde tienen que visualizar ustedes las células secretoras. Otra especie importante dentro de las lauráceas es Persea americana, que es la palta, que es muy consumida en la gastronomía. Se saca aceite de palta también rica en aceites esenciales, que tienen actividad antioxidante, propiedad antioxidante, es decir, antirradicalaria, y por la cual se la consume, evita el envejecimiento también y se la utiliza mucho en las dietas, y está muy valorada también, valorado sí, el fruto de la palta para su consumo desde el punto de vista de la salud. Tiene, como dice aquí, alto contenido en aceites vegetales, es un alimento muy rico, y posee también gran contenido calórico, graso, pero bueno, todo en su justa medida es positivo. Como ya les había dicho antes, posee propiedades antioxidantes, es decir, evita el envejecimiento celular. Es rico también en vitaminas, vitamina E, que es antioxidante, vitamina A, vitaminas del grupo de las B, B1, B2, B3, además de proteínas y minerales. Al mismo orden, otra especie importante que ustedes ya vieron también en el práctico cuando vieron hojas, las hojas de boldo, que pertenecen a la familia Monimiaceae, Peomus boldus, que es un árbol, miren, de hojas lustrosas, igual que la de la palta, también tiene hojas lustrosas, grandes, como la del alcanfor o como la de la canela. Son ricas también en aceites esenciales. Miren aquí un corte transversal de la hoja, lo hicimos en práctico, en algún momento se presentó también en un trabajito con ayudantes estudiantiles en aquel momento. Una epidermis, un parénquima en empalizada, miren, un histrato, después un parénquima esponjoso, y entre el empalizada y el esponjoso las células con aceites esenciales, que aquí las pueden ver con el contenido. Se caracteriza también las hojas porque tienen pelos estrellados, que ustedes los vieron en práctico a nivel de la epidermis inferior. El aspecto de la droga vegetal, porque se utilizan las hojas con el haz doblado hacia el interior, y ustedes vieron en el haz y en el embés esos pelos o tricomas estrellados. Aquí vemos también la epidermis superior y esta planta que se conoce con el nombre vulgar de boldo, científico Peomus boldus, rico en monoterpenos, que es ese constituyente del aceite esencial, también flavonoides, alcaloides como la boldina y la boldoglucina, y se la utiliza como diurético, colagogo, colerético. Y ANMAT también codifica las hojas, y ustedes lo van a encontrar también en la farmacopea argentina. O sea, hasta ahora vamos viendo especies medicinales en las cuales la droga vegetal, en este caso del boldo, está en la hoja. De la corteza del tallo, en el caso de la canela y del alcanfor. Del fruto, en el caso de papaver. O sea, vemos especies que corresponden o pertenecen a diferentes familias, pero cuyo
digamos, órgano vegetal que es de importancia medicinal, puede ser una hoja, puede ser un tallo, puede ser un fruto, puede ser una semilla, etcétera, en los cuales se encuentra el principio activo característico que le da o le otorga la propiedad a esa planta y la acción benéfica o propiedad medicinal que tiene. Es decir, ¿dónde se encuentra localizado la boldina, la boldoglucina, el aceite esencial? En las hojas del boldo. ¿Cómo reconocen la hoja del boldo? Porque tiene el haz doblado hacia el interior, por la presencia de los pelos estrellados y en un corte transversal por la presencia de esas células oleíferas que contiene el aceite esencial y las sustancias que son de importancia medicinal. ¿Sí? Bueno, entonces así tienen que estudiar ustedes, digamos, relacionando, integrando lo que han ido viendo en el cursado, en la primera parte, asociando con la especie en esta segunda parte que hace alusión a la sistemática de estos vegetales de importancia medicinal. Aquí vemos lo que, como aparece en la monografía en la Farmacopea Argentina, el corte transversal de la hoja, aquí esquemático, la presencia de los pelos estrellados tanto en la epidermis inferior como en la epidermis superior, con circulitos las células oleíferas tanto en el mesófilo, tanto en el parénquima empalizada como esponjoso. Aquí vemos una epidermis, como es una hoja coriácea dura, tiene una epidermis biestratificada. O bien en algunos casos van a decir epidermis e hipodermis. Dos capas de parénquima empalizada, varias de esponjoso, entre las cuales ustedes ven las células oleíferas. Los pelos estrellados en la epidermis superior, en la epidermis inferior, en un corte transversal de tallo también van a observar esas células oleíferas, la presencia de los pelos, y ven diferentes características. Miren las células oleíferas con el contenido, los tipos de estomas que presentan muchas células a su alrededor, que es un tipo de estoma anomocítico, y la presencia, cuando ustedes ven, por ejemplo, la droga, cuando está en estado en polvo o fragmentado. Esos son los caracteres diagnósticos que ustedes van a observar. Bueno, y ahora pasamos al orden Caparales, que también se encuentra dentro de este grupo de órdenes corolinos o corolianos, que se caracterizan por presentar el perianto, específicamente los pétalos o la corola libres entre sí. Generalmente agrupa plantas herbáceas. Las flores están agrupadas en inflorescencias racimosas o en algunos casos en cimosas, constituyendo un corimbo. El fruto característico de las brasicáceas, llamadas antes como crucíferas, es la silicua o silícula pluriseminada, que está dividida por un falso septo o replo, y que la vamos a ver en detalle enseguida. Las flores tienen forma de cruz, tienen 4 sépalos, 4 pétalos, los cuales se encuentran opuestos entre sí, forman como si fuese una cruz. El androceo es tetradínamo y el gineceo súpero bicarpelar, separado esos carpelos por un falso septo o replo. Especies importantes de uso alimenticio generalmente y también medicinal: Brassica oleracea, que es la conocida como col o repollo, rico en vitaminas A, B, C, se utiliza como cicatrizante de úlceras gástricas, como analgésicas, como antiinflamatorias. Tenemos otra variedad de col que es la Brassica oleracea, que es el repollito de Bruselas, que es el chiquitito. Brassica oleracea variedad itálica es el brócoli,
que se utiliza mucho también, se lo consume mucho, al igual que Brassica oleracea. Este es el repollo grande y este es la variedad itálica, que es el brócoli. También tienen el Brassica oleracea, el otro col que es el repollo morado. Tenemos otra especie, Brassica napus, el nabo. Brassica napus, aquí tienen la flor del nabo. Miren qué es lo que yo les decía en forma de cruz. Estos están opuestos respecto a los otros y lo mismo respecto a los sépalos. Aquí en esta familia Brassicacea se encuentra la mostaza, Brassica nigra, que se caracteriza, cuyas semillas son ricas en glucosinolatos o sinigrinas, se la utiliza como rubefaciente contra las irritaciones, como diurético, como emético, vasodilatador local también, se utiliza para enfermedades como antiinflamatorio, para enfermedades reumáticas, para la bronquitis. Aquí tienen Sinapis alba, de la cual se saca la mostaza blanca, se utilizan las semillas, miren, aquí tienen el fruto, que es la silicua, que es la cápsula. Aquí tienen el carpelo, digamos las paredes de carpelares, y se sacó, y aquí está el septo o replo, en el cual se encuentran unidas las semillas. Y esta semilla es de la cual se muele y se obtiene la mostaza. Aquí tenemos Capsella bursa pastoris, que es una muy empleada en la medicina popular también, se llama bolsa de pastor, se la utiliza como diurética, también como emenagoga, astringente, vasodilatadora, hipotensora, es comestible también, se la emplea en cosmética, tiene una base arrosetada, las hojas, después tiene un escapo grande donde está la inflorescencia racimosa, en las cuales se encuentran las cápsulas, que es el fruto, en este caso de Capsella bursa pastoris, se llama así Capsella bursa pastoris porque es como la bolsa del pastor, ¿sí? Aquí vemos la inflorescencia y aquí ya las cápsulas, que son la silícula en este caso. La palabra grande es el fruto chiquito y la palabra corta, la silicua, es el fruto grande. Si nosotros abrimos, que la podemos ver en práctico, ven el falso septo o replo con las semillas en su interior. Digamos, las flores y hojas de esta especie se utilizan también en lugar de los extractos de cornezuelo de centeno, que ustedes lo vieron en criptógamas, ¿sí? Que se lo utilizan en las hemorragias uterinas, que se le emplea como oxitóxico en el caso del cornezuelo de centeno, que ustedes van a ver en el esclerosio, en el práctico, y de los cuales tiene alcaloides o sustancias que son importantes también como oxitóxicas, que eran para inducir los partos. Bueno, pero esta especie también se la utiliza como afrodisíaca, pero es de sumo cuidado, por su efecto vasodilatador, de sumo cuidado porque produce daños en la uretra masculina. Mucho daño. Bueno, en el orden Teales tenemos la familia Teáceas, miren la hoja lustrosa también, una epidermis que es con una cutícula muy gruesa, aquí vemos un corte transversal, aquí vemos las flores. Esta es la conocida planta del té, el té de té que nosotros conocemos, que se llama Camellia sinensis o Camellia tea sinensis, cuyos principios activos son ricos en flavonoides, en catequinas, teobromina, teofilina, polifenoles y aceites esenciales. Se la utiliza como antioxidante, antidiarreica y también como diurética. El té verde, digamos, es la misma hoja del té, pero secada rápidamente al estado verde, y el té rojo es el que se deja fermentar las hojas durante mucho tiempo y por la presencia de los taninos, que es un polifenol, se oxida, digamos, y se oscurece. En un corte transversal, que ustedes lo van a ver en práctico, ven la epidermis superior,
ven el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso, que es ya más estratificado. Este es unistratificado a en este caso vemos en la lámina biestratificado, el parénquima en empalizada. Y van a encontrar también, reconocen el T por unas células que son esclereidas, que aquí no se las ve bien, pero en práctico las vamos a observar en un macerado de té, la presencia de esas esclereidas características del té, que es un elemento diagnóstico para poder reconocerla. Bien, eso en teales, y ahora vamos a pasar a otro orden que es muy importante, que es, y ya vamos a ir terminando, y después vamos a continuar en la clase siguiente, que va a ser el día mañana también en clase virtual. Y si nos llega a faltar algo, lo vemos, no el viernes, porque el viernes va a ser el parcial de 12 a 14 en el aula D, sino lo vamos a ver al martes siguiente ya presencial, ¿sí? Bueno, yo no voy a hacer hasta las 2, porque ya es 13:51, y después continuamos la semana que viene con el resto de la clase. Vamos a ver ahora hasta las 2 menos 5. Una pregunta, ¿dijo que mañana Sí. también era virtual o es presencial? Mañana va a ser virtual. Dado el paro, lo vamos a hacer virtual, chicos. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Entonces, esta es una familia muy importante también, que corresponde a la orden Favales, familia Fabaceae. A ver, esperen un momentito. Bueno, vamos a tratar de ver algo de Favales. ¿La están viendo ahí? Sí, profe. Bien, entonces dentro del orden Favales vamos a ver la familia Fabaceae. Es una única familia con 3 subfamilias: la familia Mimosoidea, Sesalpinoidea, Favoidea o Papilionoidea. También la pueden encontrar como familia Mimosáceas, Sesalpináceas o Papilionáceas o Fabáceas, ¿sí? Nosotros la vamos a ver así, una familia con 3 subfamilias. Se diferencian estas 3 subfamilias teniendo en cuenta la simetría, la prefloración, el número de estambres, lo que hace que cada una tenga una fórmula floral característica. Las mimosoideas son de simetría actinomorfa, mientras que las sesalpinoideas y favoideas son de simetría zigomorfa. La prefloración es valvar en las mimosoideas, con numerosos estambres, mientras que la sesalpinoidea es carinal, con 10 a 5 estambres libres entre sí, al igual que los anteriores, y en las favoideas la prefloración es vexilar, pero tienen 10 estambres diadelfos, de los cuales 9 están soldados y 1 está libre. Y aquí en la fórmula floral vemos que son cíclicas, actinomorfas, hermafroditas, con cáliz de 4 a 5 piezas, corolas de 4 a 5 piezas, el androceo, numerosos estambres libres entre sí, y el gineceo súpero, unicarpelar, unilocular y pluriseminal. En el caso de las sesalpinoideas, tienen las mismas características, con la diferencia que es de simetría bilateral o zigomorfa,
las piezas netamente 5, tanto del cáliz como la corola, soldado las piezas del cáliz, libres la de la corola, pero hay una reducción respecto a las mimosoideas. El número de estambres son 10, libres entre sí, y el gineceo es igual que el anterior. Y en las favoideas tienen de 4 a 5 estambres, sépalos soldados, también hermafroditas, simetría bilateral o zigomorfa, 4 a 5 piezas de la corola libres entre sí, y androceo diadelfo, 9 estambres soldados más uno libre, y un gineceo súpero unicarpelar unilocular. Bueno, en este caso vamos a llegar hasta la subfamilia Mimosoideas. En la subfamilia Mimosoideas, que antes, digamos, vuelvo hacia atrás, la familia Fabaceas era conocida como familias leguminosas con las mismas subfamilias. Se refería al término leguminosas, actualmente Fabaceas, por la presencia del fruto característico que es una vaina o legumbre. ¿Sí? Aquí la ven perfectamente. Y estamos viendo la inflorescencia, en este caso de Acacia senegal, que es una mimosoidea típica de la cual se extrae la goma arábiga. Es una inflorescencia racimosa, las flores terminales todavía no desarrollaron. Tenemos un sépalos parcialmente soldados, la corola libre y numerosos estambres. Y aquí vemos ya el gineceo, las anteras caídas, el gineceo, un estilo largo y el estigma, que cuando este es fecundado se transforma en este fruto, vaina o legumbre, que es un gineceo súpero, unilocular, pluriseminado, del cual se extrae de Acacia senegal y de Acacia berek la goma arábiga, de los tallos de esta planta que produce una resina ante una acción traumática o bien ya sea que es atacada por bichos o insectos, o bien que el hombre las quiebre. Entonces se produce esta resina que se recoge en forma de, como si fuesen, no me sale en este momento, bueno, son de color ámbar, y, como les decía, ante una acción traumática del hombre, estas acacias secretan esas sustancias para sellar las heridas producidas, ya sea por los gérmenes o por el hombre. Perlas, quería decir. Estas perlas, que son como unas vesículas grandes, digamos, de gran tamaño, que produce la corteza, se las recoge, se las deja secar. Aquí la tenemos ya aquí medio frescas, aquí más secas, y es la que se muele y es la que tiene acción antiséptica, muy antiséptica, por eso es que cicatrizan ellos de ese modo las heridas, las plantas. Y se utilizaba antiguamente para la momificación y también se la utiliza en cosmética. Y esa goma se la utilizaba y se la sigue utilizando en lo que nosotros conocemos como boligoma, que antes había una, que esa goma venía una marca muy conocida, que capaz que sus abuelos las conocen, que era de la marca Pelicam, ¿sí? Y se la utiliza mucho en la industria arábiga también a esas gomas, que son polisacáridos y también constituidas por mucílagos para fijar aromas, para estabilizar espumas, emulsiones. Se utiliza en la industria alimentaria también para clarificar vinos y en los medicamentos, en los tintes, en los perfumes, para encapsular también. Esa goma sirve como soporte o vehículo para encapsular algún principio activo más que nada. Después otra planta de uso popular es la acacia aroma o tusca, que tiene una inflorescencia en cabezuela. Miren las flores tienen las mismas características que hemos visto hace rato las otras. Lo único que la de la goma arábiga.
¿Ven? Así, esta misma característica. Son en cabezuelas, lo único que estas están dispuestas en un racimo, y aquí estas florcitas están dispuestas en una inflorescencia glomerular o cabezuela. Cada una es una florcita. Vemos un fruto también que es vaina o legumbre, que en este caso es indehiscente, se lo utiliza como antiinflamatoria también, como diurética, como para las vías respiratorias, también como antiséptica o cicatrizante del tracto intestinal. Otra muy conocida, Prosopis alba o algarrobo, Prosopis flexuosa, todas producen las llamadas algarrobas o algarrobos, que son las que se utilizan para, para consumirlas en forma de harinas, para fabricar panes, también se hace café con la harina del algarrobo, muebles con las maderas. Bueno, vamos a ver hasta ahí mimosoideas. Mañana vamos a continuar. Mañana vamos a continuar con la clase de las, digamos, con cesalpinoideas y favoideas, y vamos a continuar con lo que queda de arquiclamidias. Y si no terminamos mañana, vamos a tener ya la clase presencial el día martes de la semana que viene, de las cuales, si terminamos mañana, que yo creo que no terminamos, terminamos el martes de la semana siguiente, yo les voy a hacer, digamos, a modo de resumen, lo que se ha visto, que sería como un teórico práctico, para que puedan ustedes estudiar para el práctico cuando llegado el momento, ¿sí?